Hoy vamos a introducir un término nuevo a nuestras vidas que se llama biohacking. Biohacking significa que tú vas a estar conociendo tu cuerpo un poquito más por dentro biológicamente, qué es lo que pasa, vas a incorporar cosas en tu estilo de vida que va a optimizar la forma en que tú te sientes. Mientras hay algunas personas que lo hacen súper extremo, hay unos principios básicos en el biohacking que cualquier persona puede aplicar a su vida y que ya notan muchísimo la diferencia. Uno de ellos, por ejemplo, es controlar esos picos de glucosa, porque esos picos de glucosa nos van a dar inflamación. Entonces, hablamos de la glucosa como esa fuente de energía nuestra que nos va a ayudar a hacer todo lo que tengamos que hacer en nuestro día. La glucosa solamente la controlan ahora mismo las personas que son diabéticas y las personas que son prediabéticas. Uno va a una analítica y le dicen cómo están de azúcar. Y dicen, bien, estás bien. Y ya está, uno no quiere saber nada más. ¿Qué pasa? Que hoy en día hay muchísimo más riesgo de diabetes porque somos mucho más propensos, debido a la calidad de la comida que tenemos hoy en día, a sufrir diabetes. ¿Y cómo? Por los picos de glucosa. ¿Por qué es tan importante saber de estos picos de glucosa? Estos picos de glucosa son los que nos van a marcar si nosotros estamos sufriendo inflamación en nuestro cuerpo o no. ¿Y cómo podemos saber que estamos sufriendo un poco de inflamación? Pues si la mujer con la regla, que se duele mucho, es inflamación porque la regla no está doliendo, o mucho cansancio, o no dormimos bien, o nos vamos a abrir con el estómago un poquito lleno. Un pico de glucosa se da justamente después de que tú has comido, pero no siempre se da como pico, a veces se puede dar como curvita. Cuando se da como pico es cuando nos tenemos que preocupar. Cuando se da como pico es cuando nos sentimos súper que cansados. O sea, lo que nosotros nos estamos poniendo en el estómago es lo que va a marcar si vamos a tener un pico de glucosa o no. Si tú vas a comer carbohidratos después de haber ayunado 12 horas, entonces va a haber un pico ahí segurísimo. Tú vas a estar en una fase lineal en ayunas, entonces el pico va a ser hasta arriba e insulina va a decir, hey, te has pasado, entonces te va a llevar hacia abajo. ¿Qué pasa al llevarte hacia abajo? Que eso ha sido muchísimo estrés para el cuerpo. El cuerpo dice, me lo has dado todo tan de golpe y lo he tenido que quitar de golpe, por tanto yo me voy a estresar y me voy a inflamar. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ha dicho, uy, aquí me han atacado, entonces me tengo que preparar. Pero eso en realidad se está traduciendo como inflamación. Nuestro cuerpo ha dicho con esa glucosa y con esa bajada tan en picado, ha dicho no, yo voy a guardar cosas porque tengo que prepararme. Entonces todo lo que nuestro cuerpo no ha sido capaz de metabolizar, digerir, lo guarda. ¿Y lo guarda en qué forma? De grasa. Entonces esa grasa se va a hacer por la parte de los brazos, por la parte de la espalda, por la parte del bajo vientre, esa parte donde ustedes dicen que difícil poder sacar esa grasa de esos lados. Sí, eso es inflamación. Entonces en el momento en que nosotros sepamos que esta inflamación, porque esos picos han pasado, pueden reducirse, notaremos el cambio físicamente, pero no solamente físicamente, sino que también en la forma en cómo nos vamos a mover en el ambiente. Significa que no vamos a estar más cansados, que nos vamos a poder enfocar muchísimo más en las cosas, que vamos a poder dormir mejor, que vamos a rendir muchísimo más, sea tanto en ejercicio como en trabajo. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo evitamos esos picos de glucosa? Pues eso se los voy a contar ahora porque es una fórmula sencillísima. Nosotros nos ponemos de la forma que nos dé la gana la comida, ¿verdad? Ahora simplemente quiero que cojan un papel, un bolígrafo y que anoten este orden de comida. Primero lo que vamos a comer va a ser la fibra. La fibra nos prepara el estómago, nos prepara todo el intestino, toda la mucosa de la pared del intestino y nos dice, yo te protejo con todo lo que venga después. Entonces coman primero las ensaladas, las verduras, todo lo que sea muy rico en fibra, porque eso el estómago se los va a agradecer. Va a crear una mallita al principio y esa primera malla va a hacer que todo lo que venga después se digiera, se metabolice muchísimo más lento. Segundo alimento, nuestro segundo poder aquí para protegernos va a ser la proteína. La proteína es la segunda capita que vamos a utilizar para reforzar. De ahí nos vamos a ir a la tercera, que va a ser las grasas saludables.
Uno, las grasas saludables son muy buenas para las mujeres, por tanto dejemos de tenerles miedo, rompamos con ese mito, dejemos de ir al supermercado a coger esos alimentos que dice 0% grasa porque esos no sirven para absolutamente nada. Entonces esa va a ser nuestra tercera capa. Ya tenemos ahí 3 capas, algo muy bueno para que todo ese carbohidrato que tiene que venir pueda pasar. Pero ¿qué va a pasar? Como nosotros ya hemos preparado esa mallita muy buena, lo que tenga que pasar aquí de carbohidrato va a bajar muchísimo más lento. Entonces, ese pico de glucosa, digamos, esa pasta llena de carbohidratos que tendría que vamos a darnos un pico de eso que nos llevan hasta las nubes, no va a pasar. A lo mejor va a ser la mitad. Lo que se quiere conseguir aquí ahora mismo es poder reducir esos picos de glucosa. A lo mejor van a haber momentos que es verdad, va a haber un pico igualmente, pero no pasa nada, con tal de que nosotros hayamos reducido ese pico de glucosa, ya estamos contribuyendo a que no haya tanta inflamación. Y eso sería el objetivo de comer en orden. Y otra pregunta del millón, ¿dónde va el postre? ¿Dónde van las frutas? Muy fácil. El postre va a ir a lo último, como los carbohidratos, porque es azúcar. Y con la fruta pasa exactamente lo mismo. Es mejor comer la fruta al final, no es tan bueno comerla en ayunas. Y eso es otro mito que hay que romper. ¿Por qué no lo vamos a comer en ayunas? Porque la fruta contiene fructosa y la fructosa es una forma de azúcar que en este caso lo que va a hacer es irse directamente al hígado, no va a almacenarse, como no se va a romper en glucosa, no va a pasar por ningún proceso, sino que se va directamente al hígado, es como algo tóxico, digamos, y el hígado va a decir, bueno, me han dado too much, mucho, por tanto, lo voy a poner como grasa, y entonces se va como forma de grasa, crea más inflamación. Por eso la fruta está muy bien que la comamos, pero que la comamos a lo último, después de haber hecho todo ese proceso de comer en orden. Y otra de las cosas que pasa con la fruta es también que si nosotros la exprimimos, estamos perdiendo la fibra. Por tanto, no podemos beberla en juguitos, no podemos tomarla en zumos, obviamente mucho menos del supermercado, pero cuando nosotros exprimimos y nos bebemos un vasito de naranja, estamos consumiendo bastante fructosa y hemos perdido la mayoría de la fibra que la fruta en realidad tenía. Por tanto, cuando quieran comerse una fruta, está muy bien que cuando la coman sea entera en su forma original. Bueno, ahora sí ya se acabó mi turno, ahora sí les dejo que si tienen cualquier pregunta, obviamente saben que pueden venir a mí, pueden preguntar todo lo que ustedes quieran, que yo les voy a ir repitiendo cositas a lo largo de todas estas semanas. Como tareas, que prueben el orden de comida y ya me dicen.